Noviembre fue un mes con hitos relevantes que generaron efectos en los mercados. Ahora empieza diciembre. ¿Y qué elementos hay que tener atención hacia adelante para nuestras decisiones de inversión? Bienvenidos a nuestra cápsula de Invertir con Visión. Soy Sebastián Sensacua y junto a nuestro economista jefe Marco Correa conversaremos de lo sucedido en noviembre y cuál es nuestra recomendación de inversión hacia adelante. Gracias Marco por estar acá con nosotros. Partiendo primero por describir noviembre. ¿Qué cosas llamaron la atención del mercado? Bueno, gracias Sebastián por la invitación. Y la verdad que lo más importante en el plano internacional, sobre todo, fueron las elecciones en Estados Unidos. Fueron unas elecciones que estábamos siguiendo hace harto tiempo ya, estábamos bien atentos. Y el resultado fue bien claro, donde ganó Trump la presidencia y además también ganaron los republicanos en el Congreso y en el Senado. Entonces, eso hacia adelante nos va marcando un poco cuál puede ser la pauta de las políticas que vaya a implantar este nuevo gobierno. Y en ese sentido, la visión del mercado es que se puedan implantar políticas que generen una mayor inflación en el caso de Estados Unidos, producto del alza de las tarifas, producto de reducción de impuestos que pueda acelerar el consumo. Y con una mayor inflación, las tasas de interés también estarían más altas. O sea, la Fed podría bajar la tasa, digamos, más lento. Dado que también, en general, hemos visto que la actividad económica en Estados Unidos está siendo bien resiliente. En algún momento hubo un temor, digamos, de recesión, quizás a principios de este año, pero eso se ha ido descartando y más bien estamos viendo una economía en Estados Unidos muy dinámica y con estas políticas que implantaría el nuevo gobierno el próximo año, digamos, se refuerza ese escenario de más actividad en Estados Unidos comparado con otras regiones, una inflación más alta, tasas de interés también que se pueden mantener más elevadas y también un dólar más fortalecido. Perfecto. Ahí como que en el fondo lo que tú estás describiendo es un escenario para la economía norteamericana que es positivo, con una inflación que al parecer se estaría manteniendo sobre el 2%, pero no algo que a lo mejor lleve a que en el fondo tengamos una espiral inflacionaria de todos modos. O sea, igual es una inflación que para la Reserva Federal es posible manejar y eventualmente aún así con eso pueda ajustar un poco más la tasa a la baja, la tasa de política monetaria, pero a lo mejor no tan fuerte o tan rápido como se pensaba anteriormente. Hay ajustes en ese sentido que hay que tener atención, pero al parecer, como lo que tú mencionas, hay como vientos a favor posiblemente para Estados Unidos desde el punto de vista de actividad, desde el punto de vista macro, si es que logran implementarse las medidas de Estados Unidos como se tiene a lo mejor postulado o mencionado Donald Trump, ¿no es cierto?, cuando asuma ya en las primeras semanas de enero. Eso desde el punto de vista internacional. Y en el ámbito local, ¿qué cosa fue a lo mejor lo que acaparó más la atención? Tuvimos también eventos importantes a comienzos del mes de noviembre. ¿Qué nos podrías decir tú respecto de eso? Sí, y respecto del plano local, bueno, al igual que quizás en Estados Unidos, estábamos conversando de la inflación. Acá ya tenemos un dato concreto que fue más alto. En el caso de Chile, la inflación mensual, digamos, que se publicó en noviembre, que corresponde a la de octubre, fue un alza de un 1%, que fue sobre lo esperado. Y la principal, digamos, explicación para ese dato es el alza en las tarifas de electricidad, que es algo que ya sabíamos en el fondo. Ya habíamos tenido un alza anteriormente, ahora en octubre era la nueva alza y vamos a tener una nueva alza también en enero, pero volviendo, digamos, al dato de octubre que se publicó en noviembre, tuvimos ese dato de mayor inflación por este tema de las tarifas y también por un mayor aumento en el precio de los alimentos de lo que estábamos esperando. Entonces hemos tenido en los últimos meses una mayor inflación, quizás de lo que estábamos esperando, pero de todas formas el Banco Central debería seguir bajando su tasa de interés en el caso de Chile, dado que la actividad, por otra parte, no está tan dinámica quizás como estábamos esperando. En ese sentido, la demanda interna creció menos de lo que se esperaba en el tercer trimestre. Entonces la actividad como un todo, el PIB creció en torno a un 2,3%, pero mucho de eso impulsado por datos del sector externo más positivos, digamos. Perfecto. Entonces, claro, como lo que tú mencionas, electricidad está siendo un tema en la inflación de corto plazo. De hecho, se espera que vengan nuevos ajustes en las tarifas hacia
hacia los próximos meses, eventualmente enero, tenemos un ajuste adicional. Pero si uno aísla el efecto de electricidad de la inflación, al parecer ese indicador no está mostrando un repunte importante, al contrario, está más bien oscilando en torno a los objetivos del Banco Central de Chile, por lo que en ese aspecto, entendiendo lo que tú mencionas, hay un espacio todavía para seguir ajustando las tasas acá en Chile a la baja, a la tasa de política monetaria me refiero, a lo mejor también con esa gradualidad que a lo mejor también se da por el lado de Estados Unidos. Y mirando la inflación entonces para el próximo año, ¿qué es lo que estamos mirando en ese sentido como expectativa? ¿Cuál es nuestra proyección en ese sentido? Sí, el próximo año, el 2025, va a ser un año que en total vamos a tener una inflación más baja comparado con el año 2024. El 2024 proyectamos que esté en torno a un 4,7. El próximo año debería estar acumulada en torno a un 3,7, un 3,8. Entonces es una inflación que va a seguir disminuyendo. Y lo que sí destacamos es que esta inflación de 3,7 probablemente sea mayor en la primera mitad del próximo año. Vamos a tener, como conversábamos anteriormente, el efecto de tarifas nuevamente, de tarifas de electricidad en enero. Y marzo vuelve a ser un mes que la inflación por efectos estacionales es también elevada. Tenemos el tema de la educación, va a haber también un aumento en el suministro de agua potable. Entonces hay algunos factores que van a hacer que la inflación sea más alta en los primeros meses del próximo año, y ya en la segunda mitad del año vamos a tener una inflación un poco más baja. Sí, como que se ha ido dando ese patrón de mayor inflación en la primera mitad del año, en el último tiempo, para luego un segundo semestre que en el fondo empieza a tener variaciones positivas, pero a lo mejor no concentra el fuerte de esta variación anual que esperamos esté en torno al 3,7% de inflación para el 2025. Entonces, con eso, mirando los temas que hablamos de Estados Unidos, los temas de inflación que estamos teniendo en el ámbito local, ¿cuál es nuestra recomendación desde el punto de vista de inversión para nuestros portafolios? Sí, ahí considerando lo que estábamos conversando, esta resiliencia de Estados Unidos, ¿cierto? Con estas políticas, eventualmente el nuevo gobierno que generen un impulso adicional, la verdad que nos parece que va a seguir siendo favorable tener una mayor exposición a esta clase de activo, a la renta variable internacional y en particular a la bolsa de Estados Unidos, que ha tenido un retorno muy bueno en el último par de años, con utilidades que han crecido a niveles históricos por la adopción de la inteligencia artificial y todo eso, y además un escenario macro bastante favorable. Entonces, seguimos teniendo una preferencia por esa clase de activos, una menor exposición a la renta fija internacional, quizás con un escenario de tasas que a lo mejor se mantienen más altas, y eso no es tan favorable, digamos, para esta clase de activos. Y por el lado local, vamos a hacer unos cambios en nuestra recomendación, aumentar la exposición a la renta fija local, dado que se va a ver favorecida, digamos, por este escenario de mayor inflación en el corto plazo, un devengo, digamos, más alto veríamos en los próximos meses, en la medida que tengamos registros de inflación más altos, que como comentábamos, son más altos, pero en el corto plazo, y por otra parte no afectan, digamos, la decisión de política monetaria, que eso quizás complicaría un poco a la renta fija local. Acá lo que estamos viendo es una inflación más alta de corto plazo que entrega un mayor devengo, pero por otra parte las expectativas de inflación a mediano plazo no se han visto afectadas, y eso permite que el Banco Central siga bajando la tasa, entonces tiene un mayor atractivo. Y esa mayor exposición a esta clase de activo la vamos a hacer disminuyendo la mayor exposición que antes teníamos a la renta variable local. Vamos a tener una posición neutral, digamos, en esa clase de activos, dado que la renta fija local tiene mayores atractivos, digamos, hacia adelante. Perfecto, entonces como que se configura de que hay oportunidades por el lado de retornos, en el caso de la renta variable internacional por el lado de Estados Unidos, mientras que por el lado de riesgos, como estamos viendo un escenario más inflacionario de corto plazo en Chile por efectos puntuales en electricidad, posiblemente lo que pasa en enero y a lo mejor en marzo con la indexación de otros productos con inflación pasada, vemos que hay que estar protegido o resguardado
en renta fija en UF, que ese es más bien el activo que mitiga bastante ese riesgo, dado que un porcentaje relevante de las inversiones de renta fija nacional están expresadas en esa moneda, por lo que tomar un poquito más de posiciones en ese tipo de clase de activo permite mitigar un poco más ese riesgo. Gracias, Marco, por tus comentarios y tiempo. Recordemos entonces en ese sentido que el análisis de los mercados y tendencias de la economía se incorporan en nuestros procesos de inversión y recomendaciones, las cuales están reflejadas en nuestros fondos mutuos balanceados autogestionados Vice y portafolios recomendados de fondos mutuos Vice. Finalmente, recordar que todas nuestras recomendaciones las pueden revisar en nuestra página web banco.vice.cl/inversiones o contactando directamente a tu ejecutivo.